tardes. Bueno, cuando asumí el desafío de hablar por primera vez, ahí está, ahí se escucha. Cuando asumí el desafío de hablar bajo este sistema TED, cuando me invitó a Ana Clara y me convenció, porque iba a hablar del caso Fornerón, pensé en hablar en Fornerón. Lo que no pensé, o lo que no asocié, y recién lo pensé, luego de contestarle el mail y decirle que me convencía porque justamente yo tenía un criterio muy avalativo de lo que era la opinión o la sentencia de la Corte Interamericana en Fornerón, es que tenía que hablar de Fornerón en Paraná. Entonces, ahora lo único que se me ocurre es hacer abstracción de dónde estoy hablando y pensar que el fallo Fornerón le podía haber pasado a cualquier tribunal provincial. De hecho, yo trabajo en el Tribunal Superior del Chaco, entonces vamos a hacer de cuenta que fue el Tribunal Superior del Chaco y un problema solucionado con la mayoría de todos ustedes. Bueno, dos aspectos puntuales, no voy a referirme a las 200 páginas de la Corte Interamericana, sino que dos aspectos puntuales que a mi criterio soluciona el fallo Fornerón. Por un lado, el tema de que como los tribunales están sobrecargados, no podemos dar respuesta en plazos razonables. Esa es una excusa que la tenemos todos. Y por el otro lado es que a determinadas situaciones, sobre todo en situaciones de familia, donde hay creación de vínculos, la respuesta ya está dada por la convalidación de la vía de hecho. Si la Corte Interamericana, aparte de esas dos soluciones, nos hubiera solucionado el dogma de cuando nos dicen en el tribunal por qué salió así esto, por qué es criterio del tribunal, yo creo que estaríamos casi con los problemas jurídicos solucionados, los que litigamos, trabajamos en tribunales. Bueno, en primer lugar, el tema del recurso del hecho consumado y el plazo razonable. La Corte habla en Fornerón de que los procesos vinculados a niños, niñas y adolescentes deben ser conducidos, manejados, dice la Corte, con una diligencia y una celeridad acentuadas, muy acentuadas. Y que justamente porque en Fornerón no se había cumplido con esa diligencia y celeridad, es que se habían excedido excesivamente los plazos o cualquier plazo que pueda ser considerado razonable. Pero ¿por qué la acentuación de esa exigencia, que siempre tiene que haber un plazo razonable, pero por qué en materia de niños, niñas y adolescentes? Justamente porque si no se respeta el plazo razonable, se convalida la situación de hecho, o podemos llegar a convalidar la situación de hecho, que es lo que abolió la Corte Interamericana. Es decir, la Corte Interamericana dijo, no importa que haya habido irregularidades, demoras o errores en los trámites procesales, ni tampoco es excusa la alegación del interés superior de la niña para convalidar esas irregularidades, porque en definitiva esos daños que podrían llegar a ser irreversibles y esa convalidación de las situaciones con los lazos, digamos, con sus pretensos adoptantes y su entorno social, no es tal. Esa es una crítica de la Corte. ¿Y por qué? Para mí es muy importante la proscripción del recurso del hecho consumado, sobre todo en situaciones de niños, niñas y adolescentes. Porque pensemos en el justiciable que está reclamando un derecho que le fue privado. Tiene dos daños que siempre los vemos claramente. El primero, la privación por otro sujeto, en el caso de Fornerón, por la mamá y por los pretensos adoptantes, la privación de ese derecho. El segundo daño comienza a transcurrir desde que reclama por la restitución de ese derecho hasta que una sentencia que finalmente se efectivice le consagra o le restituye el derecho. Pero con el recurso del hecho consumado le agregamos ese tercer daño, que es que ese sujeto que originariamente tenía razón, a causa de que los procedimientos tardaron tanto, va a tener un hecho sobreviniente que le va a devenir en que no tenía la razón, o que no se le puede dar por lo menos la razón. Y al respecto recordamos a Chiovenda, que decía que siendo el proceso un instrumento ético, no puede ir en contra, Chiovenda decía el actor, que tiene razón, en este caso de la niña y de su papá. Y la segunda cuestión es que la Corte resalta, y nos tenemos que hacer cargo todos los que trabajamos en tribunales especialmente, que
que no podemos alegar el exceso de trabajo, las carencias de infraestructura o las carencias de personal para no resolver en un plazo razonable. Eso lo tenemos que pensar, especialmente los que a través de los impuestos de los ciudadanos percibimos mensualmente un sueldo de parte del Estado. La otra cosa, párrafo aparte, como dijeron varios de los colegas, la Corte habló de plazo razonable, pero Fornerón tardó 7 años y medio desde que el pedido entró en la Comisión Interamericana hasta que en abril del 2012. O sea, sería bueno empezar dando el ejemplo, digamos. Otra cosa a tener en cuenta es que tenemos que recuperar en determinados procesos, por lo menos de trascendencia social, la sensatez o por lo menos la empatía. Y ya no hablo solo de Fornerón, salgo un poquito de Fornerón. El otro día, hace pocos días en el Chaco, un violador condenado había sido dejado libre, libertad condicional, pese a un informe técnico desfavorable. Volvió a violar y volvió a matar aparentemente, según dan las crónicas policiales. Entonces, yo digo, si tenemos un poco de sensatez, o al menos un poquito de empatía y nos ponemos a pensar de que a lo mejor podría ser nuestra hija quien podría correr ese riesgo, a lo mejor las soluciones podrían ser diferentes. Por último me pregunto, ¿quién repara el tiempo que la niña y el señor Fornerón no pudieron estar juntos? Los 12 años de vida que no pudieron disfrutar, más allá de cómo se produzca luego la revinculación. ¿Hay alguna forma de reparar esos 12 años? Yo creo que no. También me pregunto qué hubiera pasado o si se mantienen precedentes, Fornerón o otros tantos que ocurren en todas las provincias a lo largo y a lo ancho del país. Si se mantienen precedentes de este tipo, ¿qué va a suceder con el justiciable, que es padre reconocido y padre biológico reconocido por un ADN? ¿No podría pensar un justiciable en decir, mira, si voy a esperar 12 años y me van a resolver en base a un hecho consumado, me conviene ir a buscar a quien en definitiva, según las partidas, según el ADN es mi hija, apropiármela e invertir el costo del proceso? Que vengan los pretensos adoptantes y ellos sean los que tengan que esperar los 12 años. De última, yo voy a ser el padre reconocido y encima voy a tener los 12 años con la niña a mi favor, o sea, la convalidación de la situación de hecho a mi favor. A la inversa, el mensaje, ahora tenemos en vigencia, ya tenemos 16 provincias inscritas en la Dirección Nacional de Registro de Adoptantes, aguarda con fines de adopción. No es un mensaje en contra de quienes quieren hacer la cola, como cuando vamos a pagar el banco, porque algún orden tiene que haber. No sé si es el mejor, pero a lo mejor el menos malo, y es el orden legal al que nos sometimos. Entonces, ¿qué mensaje le damos a quien está ansioso esperando un niño porque no puede, tiene la imposibilidad de procrear? Dejo esos interrogantes. Por último, decirles que, bueno, las fotos que ilustraban la exposición eran algunos de los momentos